Bendito es el Señor. Les invito a que se sirvan a estar de pie, amados hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Si ya todos tienen su consejero, porque vamos a estudiar la bendita y santa palabra del Señor, pues vamos a leer la Escritura. Hebreos capítulo 11, versículos 32, 33 y 34. Vamos a leer la palabra del Señor. Epístola a los Hebreos en su capítulo 11, versículos 32 al 34. Leemos la palabra del Señor, amados hermanos, y dice la Escritura de la siguiente manera. Unidos, leemos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reino, obraron justicia, alcanzaron promesa, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Oramos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa mañana nos acercamos a ti dándote gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor amado, por esta dicha tan grande, tan especial, de poder, Señor, estar en tu santo templo y tener presente la causa. Y es por los méritos de tu Hijo Jesús que tenemos esta dicha. A más de ello, de poder reunirnos con el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Muchas gracias, Señor amado. Y ahora tenemos esta bendición de escuchar tu voz, lo que tú tienes, Señor amado, para nuestras vidas. Sigue bendiciéndonos con tu palabra, sigue siendo con nosotros, habla nuestros corazones, afirma nuestros corazones, y que podamos, Señor amado, ser edificados con tu palabra bendita. Sigue trayendo a tu pueblo y visita a cada uno de los necesitados, los enfermos, las peticiones, Señor, que se presentan por WhatsApp, Señor, y que tú las conoces, cuánta necesidad, pero tu misericordia, Señor amado, es grande. Gracias, Señor, nos dejamos en tus manos, sabiendo que tú eres con nosotros y que tu bendición es en nuestra vida por tu palabra. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros, una vez más, nuestro expositor doctrinal pentecostés, lección 858. Y tenemos un tema general. El tema general lo decimos todos unidos y dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más, como dice, la doctrina de los apóstoles. Y tenemos nosotros el tema del mes. Tenemos el tema del mes, como dice, la fe en Dios sostiene a los creyentes. Una vez más dice así: la fe en Dios sostiene a los creyentes. Y es verdad, amados hermanos, nuestra fe está puesta en Dios, así. La fe del creyente, la fe del cristiano está puesta en Dios, así. Mire que la gente pone su fe en muchas cosas,
La fe de cada hijo de Dios, la fe de cada creyente está puesta en Dios. Y el título de nuestra lección nos dice así, dice, en el triunfo. Una vez más, ¿cómo dice el título? En el triunfo. Entonces, la fe en Dios sostiene a los creyentes, ¿cómo? En el triunfo, en victoria, así. Y ahora, no lo vemos en este hecho de decir, mi fe en Dios es la que me sostiene en el hecho de tomarnos el mérito, sino que es el poder de Dios que nos preserva. La gloria le damos a Dios y el reconocimiento de que es por su gran poder, como lo dice la primera epístola del apóstol Pedro, que somos preservados por el poder de Dios. Porque, amados hermanos, nuestra fe está en Él, está en el Señor. Entonces, la fe en Dios sostiene a los creyentes como en triunfo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, no hacemos otra cosa más que ¿qué? Más que vencer. Por medio de aquel que nos amó, Cristo el Señor. Así, por medio de aquel que nos amó. Entonces, amados hermanos, es por eso que reconocemos la obra del Señor en cada una de nuestras vidas, en la vida de cada creyente, y tenemos nosotros que tenerlo presente, que ese es el resultado del creyente, victoria, triunfo. ¿Por qué? Porque Cristo es con nosotros. ¿Y cuándo ha perdido el Señor? ¿Y cuándo va a perder? Nunca. Y esto nos lleva a una seguridad en Cristo. Esto nos lleva a estar seguros en el Señor. Por eso es que vemos, la fe de Dios sostiene a los creyentes como en el triunfo. Y ahora el propósito, acuérdense que el propósito del apóstol Pablo es animar a aquellos cristianos hebreos que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo, que necesitaban ser animados. Y por eso la epístola va presentando la suficiencia de Cristo. Toda la epístola, que Cristo es suficiente, que Cristo es superior, que Cristo es lo que el creyente necesita. Esto es importante para la vida de cada creyente, para que cada uno de nosotros podamos mirar a Cristo y tener seguridad en Él, y en los momentos en que nuestra fe es flaca, es débil, podamos tener confianza plena en Dios que Él nos sostendrá. Así. Ahora, nuestro texto áureo dice así: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de San Juan 5:4. Una vez más lo leemos y dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de San Juan 5:4. Así. Hermanos, cuando nosotros vemos aquí de Dios, es la fuente de la victoria. Es decir, aquel que ha nacido de nuevo, ¿cómo va a estar? En victoria. Es lo que nos está diciendo el texto. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, si somos nacidos de Dios, pues estaremos en victoria, venceremos todo aquello que el mundo nos ofrece. Por eso es que el texto está diciendo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, ya nosotros entendemos que creer en Él
Creer en Él es la clave para nacer de Dios. Porque aquí mismo, aquí en el texto donde nosotros hemos leído, en Primera de San Juan 5, amados hermanos, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, creer en Cristo es la clave para nacer de Dios. La clave para la victoria es la fe. Ahora, no solo una fe, ¿cómo podremos decir? Una fe inicial de decir recibe a Cristo, de ven al altar y sé salvo, sino hablamos de una fe constante y permanente, una dependencia después de leer nosotros todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y escribe el apóstol Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Y ahí lo pone muy claro. Dios, así, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Ella está diciendo, el que ¿qué? El que cree, está hablando de la fe, así. Oiga, amado amigo, y no está hablando en un sentido meramente intelectual o cultural, de decir yo creo en Dios porque a mí me llevaron al templo desde chico. No está hablando en ese sentido. Ni en el sentido de decir, pues sí, yo creo que hay un Dios y... No está hablando en ese sentido. Cuando Él está diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa fe, ese creer, lo manifiesta confiando en Dios, lo manifiesta descansando en Dios, no se altera, no pierde el control, está esperando en Dios, confía en Dios, descansa en Dios, lo manifiesta. Va creciendo porque está comprometido con el Señor y lo manifiesta en una total dependencia en Dios, que es lo que nos están mostrando cada uno de estos hombres de Dios que aparecen aquí en la galería de la fe. Así, amados hermanos, oiga, ellos dependieron del Señor totalmente. Ellos dependieron de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros, ya cuando vemos, porque todo aquello que es nacido de Dios, se da cuenta de lo que está escribiendo Juan. Para Juan era difícil entender que alguien que había nacido de Dios fuera continuamente derrotado por el mundo, por el pecado. Es que yo no entiendo eso. Es que yo no lo acepto. Como manifestando, tú no has nacido de nuevo. Porque todo aquello que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Vence al mundo. Y es ahí donde la confianza del creyente se solidifica. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, nosotros podemos vivir en victoria al lado de Él. Eso es glorioso. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tenerlo presente. La verdad práctica nos dice, todo cristiano, vamos a leerlo, dice, todo cristiano debe aprender que para obtener el triunfo en el camino de Dios, se necesita tener fe en Él, pues es lo que sostiene ¿a quién? A cada creyente. Acuérdese
que la fe está ligada con la obediencia, porque la manifestación de que alguien tiene fe, ¿cuál es? Es la obediencia. Es la obediencia, no nada más es hablar y decir, yo tengo mucha fe. Sí, pero como no manifiestas obediencia, no, te estás engañando, amigo, no tienes fe. La manifestación de alguien que tiene mucha fe es la obediencia. Y ya nosotros, la Biblia ya nos va mostrando, amados hermanos, aquí con los hombres de Dios de fe, cómo obedecieron al Señor a pesar de las cosas que imposibles que tenían frente a ellos, pero el Señor les había dado una orden. Y ellos tenían que avanzar. Ellos tenían que seguir, amados hermanos, tenían que seguir adelante. Por la fe cayeron los muros de Jericó, ustedes lo vieron, y el Señor les dio una orden. Y parecía ¿qué? Parecía una locura, para el mundo parecía una tontería. Pero el Señor les había dado una orden y ellos tenían que ¿qué? Que manifestar su fe, ¿cómo? Obedeciendo. Si les digo den vuelta, van a dar vuelta. No le quieras aplicar tu lógica a Dios. No le quieras aplicar tu entendimiento a Dios. Cree solamente. Es creer. Por eso es que, reitero, no estamos hablando de una fe intelectual. No estamos hablando de una fe intelectual ni de una fe cultural, sino de una fe que es manifestada con nuestra obediencia a lo que Dios nos manda en su palabra. Eso es glorioso. Y vemos la mano bendita del Señor. Por eso es que leímos: todo cristiano debe aprender que para obtener el triunfo en el camino de Dios se necesita tener fe en Él. Pues es lo que sostiene ¿a quién? Sí, a todo creyente, a cada creyente. Ahora, en este nuevo año y en este nuevo mes continuamos con el estudio de este nuevo tema tan importante, quien sin duda alguna lo hemos necesitado siempre y máxime en estos tiempos tan peligrosos, pues todos queremos ser sostenidos por Dios a través de la fe. La fe en Dios nos lleva al triunfo. Por eso veamos esta primera lección en el triunfo. La fe en Dios sostiene a los creyentes como en el triunfo. Lo sostiene como victoriosos, así. Y no está diciendo que no van a pasar por momentos difíciles. No está diciendo eso, porque tenemos en la Biblia muchas promesas y una de ellas dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. O sea, vas a pasar. No está diciendo si llegares a pasar por las aguas. No está diciendo eso. Está diciendo cuando pasares. Y cuando pasares por los ríos, no te anegarán. No está diciendo si acaso pasas. Vas a pasar. Todo creyente pasamos aflicciones y lloramos a los pies de Cristo, y nuestra fe es probada. Hay momentos tan difíciles, pero son los momentos más gloriosos de nuestra vida, donde podemos contemplar la gloria de Dios. Y si por el fuego, pues no te quemarás. Ni la llama ¿qué? Ni la llama arderá en ti. ¿Cómo puede un cristiano sostenerse tan firme en su fe? Así, tan firme en su fe. Esa fe no es minada por las aflicciones ni por los problemas, siempre esperando en el Señor, confiando en el Señor. Así. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Entonces, uno cuando dice: si pasares por las aguas, yo seré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo llevamos a la vida de fe del creyente, donde esa fe permanece intacta, a pesar de que no reciba respuesta favorable a su petición.
vence al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Confiad en quién? En Dios. Es decir, ¿nuestra fe en quién? Nuestra fe en Él. No es socavada, no es minada, no es arruinada, no se acaba. Se acabará nuestro cuerpo, se acabará nuestra vida en esta tierra, pero nuestra fe es firme en quien hemos creído. Eso es glorioso. Cuando vemos morir a un creyente, hermano, he visto morir a muchos creyentes, los he entregado en ese momento, cuando el Señor los llama a su presencia. Y cuando tengo que estar con ellos y decirles, ya está listo porque se va a ir, ya el Señor lo llama. No diciéndole, hermano, esperamos un milagro y esperamos que Dios, no. Usted tiene que estar consciente que va a volar con el Señor. ¿Ya está listo? ¿Ya lo espera? Dice, con toda mi alma, hermano, con toda mi alma. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Le decía a una hermana, una obrera, ya les comentaba a ustedes, vamos a hacer nuestro último culto aquí en el hospital, vamos a cantarle a Dios y vamos a orar. Esta es la última semana, la última vez que la veo. En 8 días ya está con el Señor. Su seguridad en el Señor, ¿ya está segura en el Señor? Sí, segura. Esto es pasajero, hermana, porque sentía que por dentro se quemaba. Yo, no se preocupe, ya faltan 5 o 6 días. La fui a ver un domingo, el próximo domingo ya está con el Señor. Ya no vamos a hacer culto aquí, usted va a adorar allá. Así que no se preocupe. Dice, sí, hermano, ya estoy consciente y espero ese día glorioso. Y oramos, lloramos, cantamos, nos despedimos y el Señor se la llevó el domingo. Gracias a Dios. Su fe no es minada. Y uno dice, Señor, sánala. No, nos sane o no nos sane, nuestra fe sigue ¿qué? Intacta, confiando en el Señor, confiando en Dios. Así. Porque nosotros estamos conscientes, amados hermanos, que somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso nada más. Así, estamos de paso. Entonces vemos nosotros aquí algunos héroes conocidos. Otra vez reitero, y lo está presentando, amados hermanos, el autor para animar. Para que vean cómo Dios trabaja con personas totalmente humanas, es decir, débiles, y que no estaban en la capacidad y que ninguno de nosotros los elegiríamos para llevar a cabo esta empresa. Decimos, ese no tiene ni es capaz, ese ni sabe cantar, ese ni sabe hacer esto, este ni sabe hacer lo otro, no, ese no sirve. ¿Y quién los eligió? Hermanos, es asombroso realmente. Es asombroso. Ahora, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. El escritor oscila al considerar los innumerables ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Él elige ciertos nombres, algunos de ellos del periodo de los jueces, otros de los reyes, y es evidente que el escritor no presenta los nombres en orden cronológico. Los nombres aparecen en secuencia de 3 pares: Gedeón antes de Barak, Sansón antes de Jefté y David antes de Samuel.
Estos 6 hombres de Dios fueron conocidos porque triunfaron, quedaron sus nombres escritos como héroes de la fe. Y ahí es precisamente donde radican sus triunfos, en la fe. Porque la fe sostiene a los creyentes. Es la fe la que nos lleva al triunfo, a la victoria. Es decir, la fe en Dios. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. Estos grandes héroes, yo le quito ahí lo grande porque la verdad eran muy pequeños, hermano. El hombre es muy pequeño. La verdad, mire, si nosotros nos vemos grandes, ya perdimos. Tus ojos. Obedecía todo lo que el Señor le mandaba, pero cuando ya se creyó que grande. Hermanos, no somos grandes. Somos demasiado ¿qué? Pequeñitos. Y fíjese que ese es el propósito del autor, de demostrar la debilidad, la pequeñez y la imperfección de estos hombres y mostrar la grandeza de Dios obrando en personas tan ¿qué? Tan pequeñas y débiles y limitadas. Así, amados hermanos. Y es donde uno dice, pues puedo confiar en el Señor porque Dios usó personas muy limitadas. Por eso es que me detengo en esta parte. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. Estos héroes pusieron su fe en el único Dios vivo y verdadero. Nunca confiaron en ellos mismos. Estaban conscientes de sus limitaciones, pero la fe de ellos la depositaron en Dios. Sabían que Él iba a pelear por ellos. Si queremos triunfar en el camino de Dios, debemos tener nuestra fe ¿en quién? En Él, porque es la fe la que sostiene a los creyentes. Entonces vemos nosotros, hermanos, estos héroes conocidos. Y reitero, el punto o el asunto es que el autor no intenta magnificar, así hacer grandes los logros. Hermano, eso no es bueno de estos hombres, así como ya vimos los pasados, porque todos fueron instrumentos, hombres débiles usados para gloria del Señor, para que el propósito de Dios en la salvación del hombre se cumpliese. El punto central del mensaje es que Dios intervino en cada uno de los escenarios imposibles que estos hombres de Dios enfrentaron. Y nosotros podemos notar que sus destacados logros fueron por la intervención de Dios. Y en muchos de ellos no hicieron nada más que ser ¿qué? Así, espectadores, observadores nada más. Y vieron la mano del Señor moviéndose. La verdad que de no ser así, ellos no hubieran alcanzado absolutamente nada. Y entonces ya nos está presentando aquí, amados hermanos, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón. Y cuando hablamos de Gedeón, hablamos de un hombre totalmente temeroso. El libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículo 14, mire, vamos nada más a leer una partecita porque es muy grande la historia de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos 14 al 16, dice así: y mirándole Jehová, díjole, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío,
¿Con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Fíjense, ya empezamos con los pretextos, con las justificaciones del llamado de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es que yo no, ¿cómo me va a llamar Dios a mí? Si soy ¿qué? Soy pobre. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo soy el más pobre en Manasés y además de ellos soy ¿qué? El menor, llama a mis hermanos los más grandes, los más capaces, ellos están entrenados, yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y ahora estamos viendo, fíjense, Dios pudo haber elegido a alguien que, valiente, pero tenemos nosotros aquí a Gedeón, muy temeroso. Así, amados hermanos, ¿cómo Señor me eliges a mí? Si no soy de una familia que renombrada, así de apellidos famosos. Aparte somos bien pobres. ¿Yo con qué voy a hacer? Y luego soy el menor. Entonces él manifiesta su temor. Él también pone justificaciones por su familia. Tantas dudas, amados hermanos, acerca de su llamado. Su incapacidad, lo que él sentía para realizar la tarea. Y a la vez uno dice, es bueno, porque él está expresando al Señor, Señor, esto es lo que yo soy. Soy temeroso, soy pobre, soy el menor, no tengo la capacidad. Pero el Señor le dice, ve, porque yo seré contigo. Entonces no es Gedeón, sino es Dios usando a Gedeón como ¿qué? Como un instrumento para su gloria. Mira, hermano, que ya está cerca las inscripciones al ITE. Y alguno dice, ¿a poco el Señor me puede usar? Pues si usó a Gedeón. Además de ello, usted ve en la historia que ya Dios le había mostrado, lo había llamado, se le había aparecido, y él sigue pidiendo muchas señales. Ahora muéstrame esta señal, y otra señal, y yo quiero otra señal, Señor, y yo quiero otra. Y ya nos está mostrando una fe muy fuerte. El Señor está llamando a un hombre con una fe bastante débil. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y lo está mostrando el autor ¿a quién? A hebreos desanimados, cristianos desanimados, que están manifestando una fe que está casi por los suelos. Mira, y les está mostrando, si Dios sostuvo a Gedeón con esa fe tan débil, ¿tú crees que Dios no te va a sostener a ti? Si Dios sostuvo a un hombre que presentó todas sus credenciales diciendo, Señor, la verdad yo no soy capaz. Yo no tengo ninguna esperanza, no tengo contacto, soy pobre, no tengo influencias, ¿con qué voy a comprar armas? No tengo dinero, no puedo invertir. ¿Se da cuenta? Y uno puede poner un montón de objeciones. Él puso su familia, su capacidad, su pobreza, que era el menor, sus dudas. Pero el Señor pues lo animó muy bonito. Le dice, tú no te preocupes porque yo seré contigo. Yo seré contigo. Hermano, el Señor hace cosas gloriosas. Es Dios quien manifiesta su poder
quien manifiesta su poder en vasos de barro, es el Señor. Es el Señor, amados hermanos. Y entonces que lo tome el Señor y lo va guiando, porque es el Señor lo que le va diciendo. Y ahí está su ejército de 32,000. Y le dice, no, son muchos. Y entonces ya lo deja el Señor con menos, como con 10,000. Y dice, esos son muchísimos. Cuando uno ve el cálculo del ejército, del otro ejército eran como 153,000. Y el caso es que el Señor ahí lo deja con 300 hombres, pero eran hombres de fe. ¿Para qué quería el Señor tanto sin fe? Él quería y preservó a los de fe. Y con esos 300 hombres. Y luego sus armas. ¿Qué eran sus armas? Unos cántaros. Uno dice, ay Señor, que soy mujer para acarrear agua. O dijera uno, ay Señor, porque ¿dónde me viste el mandil? Como unos cántaros. Y luego unas trompetas. Y luego unas antorchas. Y es todo. Porque es que la confianza de uno no debe estar puesta en lo que usted es, lo que usted sea. No sé, tiene una carrera, tiene un buen negocio, viene de una familia de renombre. Y nosotros somos de los Hernández. Ay, no, entonces sí, porque es de los Hernández. La verdad es que el hombre siempre tiende a confiar en sí y a enorgullecerse. Por eso cuando uno ve la Escritura, amados hermanos, y el apóstol Pablo nos muestra que Dios usa instrumentos débiles para su gloria. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, cuando él habla de eso, amados hermanos, al versículo 29, y que dice la palabra, antes lo necio del mundo, primero a los Corintios 1, 27 al 29, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte. No eres tú. No eres tú. No es usted, no es su fuerza, no es su influencia, no es su capacidad, no es su habilidad, no es su talento. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es el Señor. Y aquí tenemos nosotros a un Gedeón muy incapaz. Yo me identifico con Gedeón, amados hermanos, yo digo la obra que el Señor hizo en mi vida. Estoy aquí sirviendo al Señor. Y les digo siempre, era un burro con B de vaca. Muy incapaz. Desde que entré a la escuela, primer año no sabía ni qué hacía ahí, segundo año ni sabía, tercer año no sabía ni leer, ni escribir, ni hacer cuentas, ni nada. Hermano, mi mente estaba completamente cerrada. ¿Quién esperaba algo de mí? Nadie, solo Dios. Ahora sí, como Gedeón, pobre totalmente, burro con ganas. Pero burro, hermano, burro. Este no sirve para nada. Así. Los mismos maestros dicen, ¿tú a qué vienes? ¿Tú qué haces aquí?
Tú ni debes venir. Tú no sirves para nada. Así por eso yo cuando veo la historia de Gedeón digo, no, hermano, es que uno dice, es que, Señor, ¿cómo crees? Es solo su misericordia. Es Dios que tuvo misericordia de mí. Así, yo fui a Él, oré al Señor, Señor, tu palabra dice así, si a alguno le falta sabiduría, que te la pida a ti. Y le lloré, pero le lloré con todo mi corazón. Tenía 9 años. Ya en tercero ya no tuvieron misericordia de mí, sí me reprobaron. Y es que este niño ya no tiene nada que hacer aquí. Usted no sirve para nada. Y ese día me fui al templo, derramé mi alma y le lloré tanto al Señor. Señor, ¿como para qué me trajiste? Yo no sirvo para nada. Todo el culto. Pero tu palabra dice. Hermano, el Señor me enseñó a leer. El Señor me enseñó a hacer cuentas. El Señor me enseñó a escribir. Cuando yo regreso al siguiente año reprobado, yo ya sabía todo. Y llaman a mi madrecita, ¿por qué reprobaron a este muchacho? Si este muchacho sabe todo. Pero era Dios que había abierto, ¿qué? Mi entendimiento. Por eso uno reconoce, hermano, es que nada es nuestro. Nada es nuestro, es de Dios. Y Él lo da y Él también, ¿qué? Él también lo quita. Él lo da y Él también lo quita. No es nuestro, todo es de Dios. Y ahí, amados hermanos, Gedeón en las manos del Señor, Dios le da la victoria con 300 hombres. Esa fe débil, pero puesta en el Señor, lo sostuvo y le dio la victoria. Con todo y sus errores y sus imperfecciones. ¿Qué decir de Barak? Un juez, hermano, débil. En el capítulo 4 de Jueces, porque ahí nosotros lo vemos, Jueces capítulo 4, fíjese, dice la Escritura, Jueces capítulo 4, dice la palabra del Señor, el versículo 6, cuando Débora envía a llamar a Barak, 6 al 9 dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neptalí, y díjole, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neptalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tus manos. Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Oiga, el Señor ya lo había mandado, pero ahora envía una mujer para animarlo. Oye, tienes que hacer lo que Dios ya te ordenó.
Y su fe tan débil, mira, Débora, si tú vas conmigo, ¿qué? Pues sí, yo voy. Una debilidad. Pero hermanos, también la Biblia nos muestra esa fe puesta en el Señor. ¿Le dio el Señor la victoria? Se la dio. Se la dio. Es glorioso ver la manera en cómo Dios trabaja. ¿Qué decimos de Sansón? Un hombre con un corazón fluctuante. Un hombre con capacidades impresionantes. El problema es que él puso su confianza ¿en qué? En eso, en su fuerza. Ese es el problema. El problema es creer que lo que tenemos es nuestro y no de Dios. Es un problema. ¿Esa fuerza era de Sansón? No, no era de Sansón. Era de Dios. Y uno dice, Sansón en la galería de la fe tenía mal testimonio, se enamoró de una filistea, se volvió a enamorar de otra, tocó un animal muerto cuando tenía voto de nazareo, perdió los ojos, perdió a la mujer, perdió su testimonio, perdió su fuerza, perdió la presencia del Espíritu de Dios. Y uno dice, ¡qué desastre! Hermano, cuando vemos todo esto, lo que vemos nosotros es una sola palabra: gracia. Una sola palabra: gracia. ¿La gracia de quién? ¿Sobre quién? Sí, sobre un hombre tan imperfecto y que aparece en la galería de la fe. Ay, Señor, ¿cómo lo usó Dios cuando lo usó en su máximo clímax? Pues fue cuando ya no tenía ojos, pelón, acabado, porque en tu debilidad bástate mi gracia, porque en la flaqueza mi poder se perfecciona. Ahora, él debió haber confiado en el Señor con toda esa gracia que había recibido el Señor y no confiar en sí mismo. Ahora, nunca vemos nosotros a Sansón dependiendo de Dios hasta el final de sus días, cuando ya él ora, hace una oración. Dice uno, ahora sí vemos ya, ¿qué cosa? Orando a Sansón, ¿hasta dónde tuviste que llegar para tener comunión con Dios? ¿Se da cuenta? Y es como si uno dijera, ¿hasta dónde quieres que Dios te lleve? Ven a Él, pon tu fe en Jesús y déjate usar por Él, míralo a Él, depende de Él. Sírvele a Él, trabaja para Él, adóralo a Él. Si tu vida es como la de Sansón, un desastre, porque así podemos, después de todo esto, ¿qué podemos ver? La vida de Sansón, ¿un qué? Un desastre. Y algunos dicen, es que, ¿cómo voy al Señor si mi vida es un caos? Tu vida es un caos. Pon tu fe en Jesús. Ora a Él como lo hizo Sansón. Pon tu fe en Él. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Un caos? Pon tu fe en el Señor. Aún en sus propios pecados, Dios utilizó su vida para llevar a cabo su perfecto plan y propósito. Así.
Qué glorioso es el Señor. ¿Qué diremos de Jefté? Un hombre impulsivo. Lo llamó el Señor. Jefté era un pandillero. Como fue, ¿cómo se le dice? Lo corrieron, fue un abortivo, porque era un bastardo. Y mire cómo Dios va trabajando y se va ya con los vagos, forma su pandilla. Eres un pandillero. Aquí tenemos uno. ¿Y que está dónde? En la galería de la fe. Muy impulsivo. Dios ya le había dado la victoria y él hizo un voto. ¿Para qué? Dios no te está pidiendo que hagas votos. Y vemos la falta de madurez, como en la vida de muchos cristianos que por su falta de madurez dicen, ay Señor, si tú me concedes esto, yo voy a hacer esto. Eso es falta de madurez. Mejor es que no prometas, sino que prometas y ¿qué? Y no cumplas. Pero aquí tenemos nosotros a Jefté, un hombre muy impulsivo. Y que se fue allá. Y fíjense cómo Dios estaba formando su carácter. Allá lejos, lo desterrado, allá con las pandillas. Y Dios formó su carácter para el momento en que lo iba a utilizar para su gloria. Así. ¿Se da cuenta? Y vemos puros hombres que, ¿qué diría uno si los pusiéramos aquí? ¿A quién eligen para que los lidere? Levanten sus manos los que están a favor de Sansón. Yo creo que así nos quedaríamos todos. Tú di algo, manito. Tú di algo. No, que por Sansón. Pues por Jefté, aunque sea, no, es pandillero. No, pues Barak, no, muy miedoso. Muy miedoso, no. Gedeón, no, ese Gedeón, ese no es capaz de nada. David, un olvidado. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice la Escritura, y nos habla de él, como cuando el Señor hace pacto con David, pero le recuerda lo que él era. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel 7:8, segundo libro de Samuel 7:8, dice la Escritura de la siguiente manera, y dice así, fíjese, segundo libro de Samuel 7:8, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé, ¿de dónde? De la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Se acuerdan cuando lo iban a ungir y ahí donde estábamos leyendo primero de Samuel 16:7, y que el Señor le dice a Samuel, no mires a su parecer, y ya vemos a Samuel un hombre común, porque también vemos el Señor llama a un hombre común a Samuel, con una visión humana. Pero ahí dice, y él no estaba entre los que Isaí quería que se ungieran. Y dice, ¿no tienes otro? Ah, sí tengo otro. Chamaquillo ahí. Anda allá. ¿Pero para qué quieres ese? No, tú tráelo. Da visillo, ¿para qué? Ese no. Por eso es que el Señor le recuerda, amados hermanos, y lo hace de una manera tan especial. Yo te tomé de la majada de detrás de las ovejas, ahí con los animales.
¿Se da cuenta? Ya cuando el autor nos está mostrando y le está mostrando a los hebreos cristianos la debilidad de estos hombres, no de hombres que eran que fueron llamados porque eran muy importantes, porque eran muy capaces, porque eran muy buenos. No, era que lo peorcito, lo vil. ¿Se da cuenta? Porque usted puede venir al Señor y decirle, Señor, pues eso soy yo. Nadie da un voto por mí. Soy totalmente incapaz, con un testimonio pésimo. No tengo ni gracia. Señor, ¿tú puedes usar esto? Y como dicen algunos, ay hermanos, si usó a un burro y lo hizo hablar, ¿que no nos haga hablar a nosotros? Yo pondré mis palabras en tu boca. Por eso es que el Señor dice, no temas. Mire, amados hermanos, sigue diciendo, conquistaron reinos. Conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones. Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones. El que se menciona en primer término en cada par parece ser el más popular. ¿Quiénes conquistaron reinos? Josué. Por cierto, lo hizo cuando tomó posesión de la tierra prometida. Conquistó Jericó, Ai, a 5 reyes, a Maceda, a Libna, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir, y venció a muchos reyes más. Ganó muchos reinos, en total 31 reyes. Hermanos, era una época de gloria, y es que Josué era muy capaz. ¿Era por la capacidad de Josué? No. Nosotros lo vemos en el control soberano de Dios, porque ellos se enfrentaron, digamos así, naciones muy poderosas, pero cayeron ante la más pequeña que era Ai. Era lo más débil, lo más pequeñito, lo más insignificante. Con un cocotazo lo ponemos en su lugar. El problema es que esa ocasión Dios no iba con ellos. Y cuando Dios no está con nosotros, ¿qué somos? Eso, menos que nada. De ahí uno ve, dice, es que no era Josué, era Dios con Josué. La mano de Dios, de un hombre que había puesto su fe en el Señor. La descripción es aún más apta si se aplica a David. Él conquistó las naciones que rodeaban Israel y extendió de esta manera las fronteras de la tierra prometida, llegando así al cumplimiento del sagrado juramento de Dios. ¿Quiénes administraron justicia? Pues los nombres de los jueces de Israel son los que nos vienen a la mente, especialmente el nombre de Samuel. Y otra vez, amados hermanos, cuando hace aquí alusión a administraron justicia, y uno ve la vida de cada uno de los jueces, hermano, era pura gente incapaz, que nadie daba un voto por ellos, pero que Dios quiso usar para su gloria. Así, de una manera tan especial. Los nombres de los jueces de Israel son los que nos vienen a la mente, especialmente el nombre de Samuel. El pueblo de Israel declaró que Samuel no había engañado ni oprimido a nadie. Los reyes de Israel y de Judá administraban justicia en beneficio del pueblo, tal como lo atestigua la Escritura. Muchos más alcanzaron promesas. ¿Qué podemos decir de Abraham, el gran ejemplo de alcanzar promesas, que a pesar de su edad avanzada
Al igual que su esposa, y aún siendo estéril, alcanzó la promesa de que sería padre de grandes multitudes. Entre los ejemplos bíblicos de gente que luchó con leones, tenemos a Sansón, que partió un león en pedazos. Tenemos a David, también dio testimonio de que Dios le había librado de la garra del león. Y desde el foso de los leones, Daniel le contestó al rey Darío: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Grande es el Señor, Dios es bueno y Dios se glorifica, amados hermanos, Él se glorifica en sus siervos. Así, por eso es que nosotros vemos, la fe en Dios sostiene a los creyentes en el triunfo. ¿Qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Vieron la mano del Señor. Pero siempre la gloria fue para Dios. También apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, sanar de la enfermedad, ser fuertes en batalla, derrotar ejércitos extranjeros. Y el texto dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Los 3 amigos de Daniel soportaron el fuego del horno ardiendo: Sadrach, Mesac y Abednego, acompañados por alguien que parecía al hijo de los dioses, caminaron en medio del fuego. Y la verdad es que uno, cuando ve la historia y que lo sacan, dice que sus ropas ni siquiera ni siquiera olían a humo, a chamuscado. ¿Sí ha olido usted cuando se le chamusca el brazo, que la flama sale y ya se le chamuscó aquí la ceja o el brazo, los que tienen mucho vello, y lo huele? ¿Cómo huele? A pollo chamuscado, bien feo. Dice: ¡ay! Y ellos ni siquiera olieron a eso, hermano. Y uno ve la palabra de Dios y uno dice: gracias, Señor. Inmediatamente uno va a la Escritura: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, por siempre. Él es el mismo. Él es el mismo, amados hermanos. El Señor se glorifica de una manera asombrosa, como lo vemos nosotros y con estos muchachos. ¿Quiénes escaparon del filo de espada? En diversas ocasiones David huyó en busca de seguridad cuando era perseguido por Saúl. Sí, Absalón, ¿qué quería hacer? Le quería dar su regalo del Día del Padre. Lo quería matar, pero el Señor lo libró. Elías huyó de la asesina Jezabel. Así. Mire, esa mujer, amados hermanos, estaba endemoniada. Era una bruja. Una mujer mala, pero mala. Una cosa espantosa. Bueno, el Señor le dio la victoria a Elías. Eliseo oyó que los reyes de Israel querían matarlo durante la hambruna que se desató sobre Israel. ¿Quién lo libró? El Señor. Ezequías oró a Dios cuando Isaías le dijo que iba a morir de enfermedad. Así. Y el Señor le añadió 15 años. Hermano, el Señor es bueno, Él sigue glorificando su nombre y todo es para su gloria. Y entonces dice: ¿quiénes fueron débiles y se volvieron fuertes? Sansón, por supuesto. Justamente antes de morir, Dios le dio la fuerza para ejecutar la proeza sobrehumana de quitar los pilares del templo de Dagón de sus bases. ¿Quiénes fueron los poderosos en batalla y quiénes pusieron en fuga los ejércitos extranjeros?
He aquí algunos nombres: Otoniel derrotó al ejército de Siria, Gedeón al ejército de Madián. ¿Qué decir de David? Derrotó al ejército de los filisteos. Hermano, todo esto lo estaba mostrando así, le estaba diciendo a los hebreos desanimados, hermanos, todo esto, ahí estuvo Dios con David, con Sansón, con Jefté, Otoniel, Josué, Moisés, Abraham, y le empieza a desplegar la obra del Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es nuestro Señor. Y nuestra confianza está puesta en Él. Y cuando Él, amados hermanos, Él obra o permite circunstancias difíciles, nosotros le decimos: enséñanos, Señor, tus propósitos. Y obra tú, Señor, para tu gloria. Corrobora, Señor, así como lo hiciste con los cristianos hebreos débiles, desanimados. Pero con tu palabra los animaste. Anima, Señor, nuestros corazones. Anima nuestros corazones. Hermano, el Señor hace milagros, cosas extraordinarias. Y uno podría decirles de cosas que Dios hace, así como lo estamos viendo. Cosas extraordinarias, hermano, que Dios hace, que uno dice, y que muchos dicen: ¿a poco? ¿A poco sí lo hizo el Señor? Claro, Dios hace cosas gloriosas. Dios hace cosas gloriosas y las sigue haciendo. Él sigue glorificando su nombre de una manera gloriosa. Y nosotros, amados hermanos, nuestra fe está puesta en Dios. En Él nos gloriamos. Y Él es el que nos sostiene hasta el día de hoy. Qué bendición tan grande nos da el Señor cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Él. Hermanos, sin confiar en nada más, solo en Él. Así, sin confiar en nada más, solo en Él. Nos da el triunfo en medio de todas nuestras batallas que enfrentamos diariamente. No aparecemos en la lista de los héroes de la fe, pero por la fe nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. No deje de confiar en Dios, por muy difícil que sea su lucha espiritual o la batalla que está enfrentando. Confíe en Dios, ponga su fe solamente en Él, y Él hará todas las cosas y le dará ¿qué? La victoria. Vamos a cantar Estoy confiando, Señor, en ti. Y hoy el Señor hace un llamado a los pandilleros, a los vagos. ¿A quién más? A los que su vida es un desastre, ¿como quién? Como Sansón. Aquellos que se sienten nada, dice: yo soy un completo inútil, como Gedeón. Yo soy el ignorado, como David. A mí ni mi familia me quiere. A todos llamaron para a ver quién iba a ser el rey, menos a quién, menos a David. Y a mí ni mi familia me quiere. A esos llamó el Señor. Pon tu fe en el Señor Jesús. Dale gracias a Dios porque te llamó. Dale gracias a Dios porque a pesar de tu fe débil, imperfecta, flaca, has pasado por unos problemones, no porque tú seas fuerte o tengas alguna capacidad especial, sino porque Dios ha estado contigo. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel,
Señor, dígaselo al Señor, tan fiel a mí. ¿Cuántos lo creen? Y nunca me ha dejado. Oiga nuestra realidad. Aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Oiga, descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Vamos a doblar nuestras rodillas. Venga a los pies de Cristo y dígale: Señor, muchas gracias por tu fortaleza. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta mañana nos acercamos ante ti. Señor, muchas gracias porque nos sacaste de la majada, de detrás de las ovejas. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque el mundo y la sociedad no esperaban nada de nosotros. No había ninguna capacidad. No había ninguna gracia. Éramos una escoria, despreciados, mal vistos, y de ahí nos sacaste, nos limpiaste, hiciste nacer la fe en nuestros corazones para creer en ti. Muchas gracias. Hemos pasado por momentos muy difíciles, donde nuestra fe es flaca y débil. Señor amado, ha sido fortalecida por ti. No es que haya en nosotros algún poder. Oh, gracias, Señor. Pero eres tú en nosotros. Muchas gracias, Señor, por lo que ahora somos en Cristo. Muchas gracias, Señor. Somos felices, somos dichosos. Hemos visto tu gloria muchas veces. Nos has mostrado tu poder en muchas ocasiones, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia.
Muchas gracias. Hoy venimos a ti reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra dependencia, nuestra bajeza, lo vil, Señor amado, que somos. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has limpiado, porque tú nos has salvado y ahora tenemos seguridad en ti. Gracias, Dios, por tu iglesia. Tú los has sostenido, a tus siervos, a cada miembro, a cada creyente. Gracias, Señor. Síguenos sosteniendo a todos. En tus manos nos dejamos, Señor amado. Gracias, Dios bendito. Te ruego también, Señor amado, guardes la vida de la hija de nuestro hermano Samuel Morales, su yerno. Gracias por su estancia, Señor amado, aquí en nuestro país, pero tienen que regresar a Estados Unidos. Guárdalos, llévales con bendición, Señor, y que tú sigas siendo con ellos, Señor amado, y tu gloria sea sobre sus vidas. Gracias, Señor, porque creo que tú los guardarás y tu bendición será con ellos. Visita a todos los enfermos también. La petición de nuestra hermana Débora, Señor amado, la petición de mi esposa está delante de ti. La petición de cada uno de tus hijos delante de tu presencia, Señor. Obra de acuerdo a tu perfecta voluntad y podamos seguir viendo tu gloria y tu poder en nuestras vidas. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Dios. Bendice ahora la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre y permite que con alegría podamos ofrendar para tu obra y para tu gloria. Gracias, mi Dios. Despídenos en paz y que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.